Bueno, buenos días a todos. Gabriela, podés dar comienzo a tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. La verdad les agradezco haber dado soporte para esta comunicación a distancia, pero creo que en estos momentos esta vía de comunicación nos acerca a pesar de las circunstancias que estamos pasando cada uno en nuestros países, sobre todo aquí en Argentina, y nos limita a poder estar presente allá desde mi persona. Bueno, en realidad, después de la introducción y donde vemos la importancia de la prevención de la enfermedad meningocócica invasiva, el tema que me ocupa a mí justamente es la experiencia en la vida real de la vacuna multicomponente para la prevención de la enfermedad meningocócica invasiva B, que es la vacuna Bexsero. Por favor, la próxima y la próxima. Ustedes saben que la vacuna Bexsero es una vacuna que utilizó una tecnología innovadora, la vacunología reversa, y que llevó un plan de desarrollo de aproximadamente 15 años. Se aprobó en el año 2013 por la Unión Europea por primera vez con un esquema, en el caso del lactante, de 3 dosis más 1, y su indicación desde los 2 meses de edad sin límite superior. Si seguimos la línea evolutiva, vemos que 2 años más tarde, en el año 2015, la vacuna se introdujo en el Programa Nacional de Inmunizaciones de Reino Unido. Y ese mismo año se aprobó la vacuna en Estados Unidos para su indicación en adolescentes y adultos jóvenes entre los 10 y los 25 años de edad. Posteriormente, en el año 2018, se aprobó la alternativa de un esquema en lactantes de 2 dosis más 1, que es el esquema que actualmente está aprobado en Uruguay y actualizado el prospecto en el último prospecto del 29 de abril de este año. Esta es una vacuna que está aprobada en más de 40 países en el mundo y está incluida, ahí ustedes van a ver en el slide que dice 6 programas nacionales de inmunizaciones, pero ya están incluidas o están a punto de incluirse 9 programas nacionales de inmunizaciones, que corresponden a Reino Unido, como lo hemos dicho ya en el Programa Nacional de Inmunizaciones, Irlanda del Sur, además está incluido en Italia, en Lituania, en Andorra, en Estados Unidos, que está incluida en el grupo de adolescentes y es una vacuna que está incluida, pero la indicación la tiene que dar el pediatra para recibirla el adolescente. Y el año pasado se aprobó en Malta, en el año 2019, en mayo de 2020 se incluyó en la República Checa y en octubre de este año se está incorporando al Programa Nacional de Inmunizaciones de Portugal. Pasamos la próxima, por favor. Es importante ver que Bexsero está respaldada por esto, lo que se refiere a la experiencia en la vida real, porque tiene diferentes escenarios en los cuales ya tenemos información sobre la experiencia en la vida real. Si ustedes ven a la izquierda del slide, vemos cómo ha tenido y tenemos datos para manejo de brotes. En primer lugar, tuvimos la experiencia con el manejo de brotes en las universidades en Estados Unidos, en Princeton, Washington y después en California, en Santa Clara y en Santa Ana, donde se observaron que no existieron casos después para el manejo de que se logró el manejo del brote en aquellos adolescentes completamente vacunados. También tenemos la experiencia de Canadá, fundamentalmente en una región de la provincia de Quebec, que es Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ustedes si ven en la parte más central y hacia el este, una zona más oscurita en Canadá, esa es Saguenay-Lac-Saint-Jean, que está dentro de la provincia de Quebec, y ellos en los últimos años habían tenido un aumento de la incidencia de casos de meningococo B
en la población, fundamentalmente en lactantes, en niños y adolescentes. Por lo tanto, tuvieron en el año 2014 que iniciar una campaña para el manejo de brote desde los 2 meses de edad hasta los 20 años de edad. Esto fue desde mayo de 2014 hasta diciembre del 2014. Y después de haberse introducido la vacunación en alrededor de 49.000 sujetos, de los 59.000, que era el objetivo target de la campaña, es decir, un 83% del total de la población incluida de mayor riesgo y para el manejo del brote, se cubrieron recibieron la vacuna de 49.000 personas, y esto demostró que después, en los años posteriores al brote y después de haberse administrado la vacuna, se observó una reducción del 96% de la incidencia de la enfermedad meningocócica por serogrupo B, que cayó de un 11.4 a un 0.4 con lo que se refiere a la incidencia. Y se observó un impacto global en Saguenay-Lac-Saint-Jean de un 86%. También tenemos datos como experiencias en programas nacionales de inmunización y en programas regionales de inmunización. Yo hoy me voy a concentrar fundamentalmente en los datos de Reino Unido, pero sepan ustedes que ya hay datos, se ha publicado esta semana pasada, hace unos días, datos de Italia, sobre todo de 2 áreas de Italia, de la Toscana y de Veneto, donde también son muy interesantes los datos con respecto a datos de efectividad y datos de impacto de la vacuna en dichas áreas. Y con respecto a Australia, creo que es importante destacar, fue una introducción a nivel de Australia Meridional, que es ahí se ve en naranja, en Australia, en el sur. Se hizo un estudio estatal en los adolescentes y se observó, además que se administró la vacuna, un impacto de la vacunación de un 71%, y además demostró este estudio, con lo que se sabe hasta la fecha, que la vacuna no tiene impacto en la aportación nasofaringea, sino si uno quiere lograr protección en la población, tiene que vacunarla. Es decir, lo que tenemos que buscar es el efecto directo de la vacunación. Entonces ahora, en la próxima diapositiva, vamos a ver cuál fue el impacto que tuvo en Reino Unido. Y ustedes fíjense que yo hablo de impacto. Y entonces es muy importante que para poder entender lo que son los estudios de la vida real, para que podamos ver cuáles son las definiciones. Y fíjense ustedes, un elemento que quizá nosotros manejamos más cuando hablamos de vacuna es, nosotros nos interesa como médicos conocer cuál es la efectividad que tiene una vacuna. Cuando nos referimos a efectividad, decimos, la efectividad de la vacuna estima el riesgo de la enfermedad en individuos vacunados versus los individuos no vacunados. Es decir, uno quiere saber qué pasó con respecto a la enfermedad en aquellos que se vacunaron versus aquellos que no son vacunados. Y otro concepto es impacto de la vacunación. El impacto de la vacunación estima la reducción de la enfermedad, en este caso por meningococo B, a nivel de la población y a lo largo del tiempo, en individuos que son elegibles para la vacuna. Quiere decir que es independientemente del estado de vacunación, es decir, si recibieron la vacuna o si al menos recibieron una o dosis o el esquema completo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es efectividad y lo que es impacto? Es diferente. En uno quiere saber qué pasó en el vacunado y en el otro, justamente, uno va a tener datos en relación a qué pasó con la enfermedad en los individuos elegibles. Por eso, muchas veces, y ustedes van a ver abajo el llamadito que dice, que cuando uno habla de impacto de la vacunación, los resultados pueden ser menores porque uno está incluyendo personas que
pueden no haber recibido la vacuna o haber recibido esquemas incompletos. Y lo que dice en naranja, lo que está remarcado en naranja al pie de la diapositiva, destaca, y es importante tener en cuenta, que uno cuando va a leer una publicación o cuando uno ve resultados de un estudio, en este caso, lo que nos estamos refiriendo a lo que es vida real, tenemos que entender cuál es la circunstancia, sobre todo para elegir el mejor diseño. Cuando uno tiene muy buenas coberturas vacunales, que aquí dice absorción de la vacuna, en realidad es adhesión de la vacuna, en realidad es coberturas vaccinales, cuando uno logra, bueno, está en lugares donde uno tiene excelentes coberturas de vacunación, a veces no sirve la evaluación con efectividad. ¿Por qué? Porque uno no tiene datos para comparar, o sea, no tiene casos en no vacunados. Como uno tiene la gran mayoría de la población que está vacunada, uno no tiene casos para poder sacar conclusiones válidas de la efectividad, digamos, de la vacuna, porque no hay pacientes debido a las altas coberturas. Y esto vamos a ver que es una de las situaciones que pasó en Reino Unido. Entonces, ustedes van a ver, cuando lean datos, van a ver que uno habla de, hay algunos lugares, incluso hay datos que se están, digamos, que están por salir publicados, que son datos de efectividad, sobre todo en países que no han tenido tan buenas coberturas, y sin embargo, en aquellos lugares donde se han logrado muy buenas coberturas, probablemente los datos de efectividad no son los mejores para evaluar en estos casos, sino ustedes van a ver que sobre todo se utilizan diferentes métodos para evaluar el impacto, y uno de los métodos que se utiliza es el método de screening, como se utilizó en el caso de Reino Unido. La próxima, por favor. El estudio en Reino Unido se llevó a cabo con un programa en el lactante, porque la vacunación fue introducida en el lactante, con un esquema. ¿Se acuerdan que yo les dije que se introdujo el 1 de septiembre del año 2015, cuando todavía el esquema recomendado era 3+1, era el esquema que estaba aprobado en Reino Unido, pero decidió el Programa Nacional de Inmunizaciones incluirlo con un esquema 2+1 a partir de los 2 meses? Es decir, el esquema era la primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y una dosis de refuerzo a los 12 meses. Ellos la coadministraron a Bexsero con todo el resto de las vacunas del calendario de vacunación, que son DTPA, IPV, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B. Además, también con la vacuna de rotavirus, PCV13, MMR y HIV meningococo C. Esto dependiendo al grupo etario al cual nos estamos refiriendo con respecto a las diferentes dosis que recibieron los lactantes. Y por otro lado, uno sabe que per se la vacuna Bexsero es una vacuna un poco más reactogénica que otras vacunas, y sobre todo cuando uno la coadministra con otras vacunas. Y ellos decidieron coadministrarla con las vacunas que le comenté recién. Entonces, recomendaban administrar paracetamol al momento de recibir la vacuna, para las 2 primeras dosis, porque ellos vieron que el riesgo, sobre todo de fiebre, se veía más frecuentemente con las 2 primeras dosis que con la dosis del año. Pasamos a la próxima. Y ahora, para que ustedes entiendan y comprendan estos gráficos, ustedes saben que la vacunación comenzó en septiembre del 2015. Por lo tanto, cuando nosotros queremos evaluar cuál fue el impacto en una cohorte, deberíamos ver, por ejemplo, qué pasó si evaluamos una cohorte entera, sería a septiembre de 2016, ¿sí? Y si uno quiere evaluar el año, bueno, es a un año posterior. Por eso muchas veces los años calendario no coinciden con los años cuando uno tiene que evaluar la respuesta de la vacuna. Entonces ustedes van a ver que hay unos rombos que hablan de cohortes parcialmente elegibles para la vacunación, y los redondeles que están remarcados
son cuando se evaluaron las cohortes totalmente elegibles para la vacunación. Y esos van a ser los datos que nosotros vamos a focalizar cuando hablemos de los resultados. Sobre todo, ustedes saben que la vacunación se incluyó en los lactantes, como yo les dije, a los 2, 4 y 12 meses. Además, aquellos que habían recibido la vacuna, una primera dosis, entre el 1 de mayo y el 30 de junio del mismo año, del 2015, también se los incluyó como catch-up para una segunda dosis. Pero esto no se incluyó en la evaluación de los resultados. Y fíjense ustedes, aquellos lactantes entre 18 semanas y 51 semanas de vida se evaluaron en el año 2016-2017, justo es un año de haber recibido las primeras dosis, y después tenemos la evaluación de la cohorte entre 2017 y 2018. Y el impacto, porque les dije que aquí, como en Reino Unido se obtuvieron excelentes coberturas de vacunación, 92,5% para la primera dosis y 87,9% para la segunda dosis, entonces se utilizaron, bueno, como vimos, este esquema de screening. Y fíjense ustedes que los resultados entre las 18 y 51 semanas, los lactantes que entre las 18 y 51 semanas de vida fue de un 77% entre los años 2016-2017 y un 70% entre los años 2017 y 2018. Cuando vemos los niños de 1 año de edad y vemos la cohorte completa, es decir, la cohorte elegible para la vacunación, totalmente elegible para la vacunación, fue de un 80%. Y si vemos en el caso de los 2 años de edad, no es una cohorte totalmente elegible, por lo tanto vemos un valor algo menor. Pasamos a la próxima. Y para aclarar un poco y para simplificar un poco, vemos nosotros que la enfermedad se redujo un 75% en los primeros años del programa nacional y los casos continuaron disminuyendo en el 4.º año. Es decir, la vacuna se introdujo en el año 2015, los resultados que estamos viendo son, y los que les he mostrado, al 2018, y vemos cómo en el año 2019 también los casos han seguido disminuyendo, ¿sí? Entonces, cada año, desde el programa que fue implementado, más cohortes de nacimiento se han ido integrando y también el número de casos ha disminuido. Se estima que en estos 3 años que estamos evaluando se previnieron 277 casos de enfermedad meningocócica por serogrupo B en los lactantes en el Reino Unido. La próxima. Acá nosotros vemos un poquito números relacionados con el programa y sobre todo números relacionados a seguridad de la vacuna. Fíjense que fueron aproximadamente 20 meses que tomamos para evaluar estos resultados. Se administraron más de 3 millones de dosis en 1.290.000 lactantes y niños entre 2 y 18 meses que recibieron Bexsero. Primero vemos que en realidad los reportes de eventos adversos fueron menos de los esperables y en general se debieron un 40% a reacciones locales y un 40% dentro de lo que se refirieron los eventos adversos sistémicos fueron por fiebre. No hubo ninguna señal de seguridad nueva, ninguna alarma de seguridad. Y fíjense ustedes que un dato interesante e importante, yo les decía las altas coberturas de vacunación, les dije 92,5 primera dosis, casi 88% para la segunda dosis, quiere decir que a pesar de estos eventos que estamos comentando, los padres continuaron vacunando a sus hijos y completando los esquemas del Programa Nacional de Inmunizaciones. Y esto ha demostrado, en lo que se refiere a los números, a la información, a los datos,
que incluso están publicados, que la vacuna tiene y sigue manteniendo, en la experiencia de Reino Unido, un perfil de seguridad, riesgo-beneficio adecuado. La próxima. Entonces, para terminar un poco con esta presentación en lo que se refiere al impacto en la vida real, PEC0 hasta ahora es la única vacuna que está respaldado por 3 pilares de evidencia del mundo real. Ya vamos a tener un pilar más en breve. Uno son los programas de inmunizaciones nacionales y bueno, tenemos los resultados de Irlanda y también hay datos que se presentan separados a veces de Irlanda del Norte con un 78% de reducción de la enfermedad por meningococo B. Les dije lo que fue el control de brotes en la región de Saguenay-Lac-Saint-Jean y para el manejo de los brotes en universidades de Estados Unidos y también les comenté el estudio que se hizo a nivel de Australia Meridional en adolescentes y sepan que actualmente, que esto habló de una efectividad de un 71% y sepan que actualmente está incluida, como se los mostré antes, regionalmente en Australia la vacuna de meningococo B. Así que con esto concluyo y quedo para después si existen preguntas luego de la presentación de Yalma. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias Gabriela. Y solo para, no son muchas slides que voy a compartir con ustedes, pero es como un poco para viendo todo esto que nos contaba Gabriela del impacto de qué fue lo que sucedió en un país donde se decidió ingresar al Programa Nacional de Inmunizaciones, el caso del Reino Unido, esta vacuna PEC0. Bueno, venir un poco a nuestra realidad y en breves slides ver qué es lo que ha ido sucediendo en los últimos años. Y bueno, no tengo los datos de este año de qué pasó con la enfermedad meningocócica, pero bueno, ya los tendremos y seguramente quizás sean menores o no, no lo sabemos. Pero bueno, en breve resumen, un poco de historia. En general, los números de casos de enfermedad meningocócica, como vemos del 2000 al 2019, ustedes ven que tuvimos un pico máximo que podemos decir en 2003-2004 con 59 casos de enfermedad meningocócica en nuestro país y luego empieza a descender francamente para formar una meseta en los años 2014, 2015, en 2016, donde ahí sí ya empezamos a ver que del 2016 al 2017 una vez más la curva empieza a tomar ascenso nuevamente y ahí, bueno, hay varias explicaciones. Una que hemos leído y escuchado mucho es que, bueno, se incorpora la técnica de PCR y eso ya lo hemos nombrado y obviamente puede ser posible que obviamente si se están haciendo más diagnósticos encontramos más y obviamente tenemos más casos. Pero bueno, una vez que se incorpora esta técnica nueva, vemos que 2017, 14 casos, 22 casos, 2018, 27 y 2019, 31 casos. Por lo tanto, es muy bueno haber incorporado la técnica, pero realmente hay un aumento real de este número de casos nuevamente. No sabemos, como les decía recién, qué estará sucediendo este año. Sabemos que muchas medidas que estamos utilizando por el tema de COVID-19 seguramente también nos estén ayudando a disminuir el número de casos de enfermedad meningocócica y de las enfermedades infecciosas en general. Eso es algo muy bueno. Y muchas medidas que suponemos llegaron para quedarse, como el aumento de frecuencia del lavado de manos, la utilización de alcohol en gel y ni que hablar el uso de tapabocas, que bueno, tan importante en este momento, pero creo que son medidas que las vamos a seguir viendo en los años que siguen. Simplemente para ver eso que veíamos recién eran datos generales de enfermedad meningocócica. ¿Qué pasó con el serogrupo B? Que es un poco la cobertura o, digamos, la protección que nos puede brindar PEC0, esta vacuna que recién nos contaba Gabriela. Bueno, esto es lo que hemos observado en los últimos 4 años que tenemos datos de, en este caso específicamente, los casos de enfermedad meningocócica causados por serogrupo B se mantenían bastante constante y como ven, del 2018 al 2019 hay un repique de casos por serogrupo B que casi podemos decir duplica el número. Pasamos de 10 casos en un año a 19. Y simplemente, bueno, esto forma un 79% de los casos cuando vemos los que se lograron seroagrupar, porque también es importante destacar que en la totalidad de los 31 casos del 2019 hubieron 7 casos que no pudimos conocer el serogrupo y eso es algo que hay que seguir insistiendo mucho porque es muy importante. Es importante llegar a un diagnóstico de que la enfermedad meningocócica es
por Neisseria meningitidis, obviamente, para comenzar el tratamiento lo antes posible, pero luego también necesitamos conocer los serogrupos porque si esto se convierte en un brote, que por suerte no tenemos, es necesario saber los serogrupos para poder aplicar distintas políticas de salud como lo son las vacunas. Así que es muy importante siempre tratar de conocer el serogrupo. Simplemente aquí mostrarles en estos 2 años que tenemos la información completa, qué pasó en los menores de 6 años, es decir, hasta los 5 años, que sabemos que son estos que forman parte del grupo de riesgo, estos niños pequeños. Y bueno, como ustedes ven ahí, podemos ver que en el 2018, 48% de los casos de enfermedad meningocócica fueron en menores de 6 años, en el 2019, un 64.5% fueron en menores de 6 años y de estos últimos, la mitad, es decir, un 50%, fueron causados por meningococo B. Entonces, y ya para ir terminando, si uno está convencido y piensa que es adecuado prescribir Bexsero a su paciente, ¿qué cosas para mí, yo quise armar acá algo práctico, qué cosas uno no puede dejar de saber si quiere indicar Bexsero? Entonces, bueno, son 4 puntos que me parecieron importantes. El primero, obviamente, uno tiene que tener claro el esquema de Bexsero. Bexsero sabemos que es una vacuna que según la edad va cambiando su esquema, por eso es muy importante tener claro a partir de qué edad está indicada, que es a partir de los 2 meses, y sabiendo que hay un cambio, si uno la va a indicar en un lactante que está entre 2 y 3 meses, ahí son 3 dosis de esquema primario con un refuerzo. Si uno ya, ese lactante es un poquito más grande, entre los 3 y los 5 meses, ya ahí son 2 dosis de esquema primario, también se tiene que acompañar de un refuerzo, que como ustedes, no sé si lo estarán pudiendo leer con la letra más pequeña, pero bueno, va a depender de cada una de estas edades a qué momento corresponde el refuerzo. Y luego así podemos decir que a partir de los 3 meses de edad son 2 dosis, de ahí en adelante, en lactantes, en niños pequeños, en adolescentes y en adultos. Y lo que va a ir cambiando es, por un lado, el intervalo entre las dosis primarias, que tiene que ser de 2 meses, a partir de los 3 meses, y luego ya a partir de los 2 años de edad en adelante vuelve a ser de 1 mes. Y lo que se agrega, como decía Gabriela en esta información de prescribir que se ha actualizado desde abril de este año, es que según considere el pediatra o el médico que esté indicando Bexsero, si esa persona, ese paciente, consideramos que está expuesto mucho, o sea, la mayor parte de su tiempo, según la actividad que realiza, a un entorno donde hay factores de riesgo, por ejemplo, o por su condición de inmunocomprometido, por ejemplo, es aconsejable también a partir de los 2 años dar una dosis de refuerzo. Pero eso entonces lo va a decidir el médico que indica la vacunación. Una vez que uno tiene claro el esquema, otro punto que me parece importante conocer, si uno la va a prescribir, es si puedo o no puedo administrar con otras vacunas. Ya Gabriela algo mencionó cuando habló de cómo fue la incorporación en Reino Unido y vio que se utilizó en los lactantes de 2-4 meses con el refuerzo a los 12 y que se daba, obviamente, justo coincidía con el resto de las vacunas del esquema de ese país. Y sabemos, por datos de los estudios, de que no hay ningún problema con ninguna de estas vacunas que ustedes ven listadas allí y no hay ningún tipo de interacción, ni para, digamos, para la posterior efectividad de Bexsero, ni tampoco compromete la posterior efectividad de estas otras vacunas. Por lo tanto, no hay ningún problema. Sí es importante tener la salvedad y conocer que Bexsero es una vacuna que es un poco más reactogénica que otras vacunas y por eso sabemos que si la damos concomitantemente con vacunas del esquema, si bien no hay interacciones que desfavorezcan la eficacia de la vacuna, sí sabemos que, sobre todo en los más pequeñitos, puede provocar mayor fiebre o podemos ver un número mayor de episodios de niños con fiebre postvacuna, pero por eso también. Y el otro punto que viene a continuación, primero tengo el tema de los eventos adversos, que no es un tema menor y que también debemos conocer muy bien a la hora de indicar no solamente una vacuna, sino cualquier otro, en otro caso, medicamentos, pero en el caso de las vacunas también es muy importante conocer cuáles son esos eventos adversos más frecuentes para que uno le pueda explicar a la familia de ese niño o de ese adolescente, o en el caso de un adulto, que, bueno, en el caso de los más pequeños sabemos que los más frecuentes son habitualmente, como el resto de las vacunas, toda la sintomatología local, ¿no? Es decir, el edema, el rubor, la inturación en el sitio local de inyección, pero en los más pequeños vemos muy frecuentemente la fiebre, por eso que les decía yo de que Bexsero es una vacuna un poco más reactogénica que las demás y sobre todo se ve más aumentado cuando la
administramos concomitantemente con otras vacunas. Pero nada grave y nada que no se pueda realizar y que sí se puede hacer una profilaxis con paracetamol, como mencionaba Gabriela, con datos del Reino Unido, o también con el analgésico que uno esté acostumbrado o antipirético a que ese niño reciba, para evitar que entonces, si presenta fiebre, no sean picos de fiebre más altos. Como ven ahí, otros eventos adversos, la somnolencia, el llanto inusual, la irritabilidad, diarrea, vómitos, todos eventos adversos que pueden suceder con cualquier otra vacuna también. En el caso, como vemos más hacia la derecha, de los adolescentes o los adultos, los eventos adversos más frecuentes también pueden ser en el sitio local de inyección. En este caso no hemos visto una frecuencia aumentada de fiebre, por el contrario, no es de lo que más frecuentemente suceda. Sí puede haber un malestar general, por ejemplo, cefalea, mialgias, pero tampoco nada serio ni que haga que, digamos, sea contraindicada la vacunación. Son todos eventos adversos manejables y banales, por decirlo de alguna manera. Esto es un poco lo que les quería mostrar y había confundido mi orden, pero bueno, simplemente mostrarles un estudio donde realmente tenemos datos de que utilizando paracetamol profiláctico se logra que esos niños no tengan la fiebre tan alta, pero además no compromete tampoco la efectividad posterior de la vacuna. Así que tranquilamente, de hecho ya con otras vacunas también a veces lo hacemos, cuando llevamos a nuestros niños a vacunar, la misma vacunadora nos da ese consejo de que bueno, si lo vemos molesto o demás, podemos utilizar algún antipirético o analgésico. Así que bueno, con esto finalizo, espero que les haya resultado práctico y tanto Gabriela como yo estamos abiertas a preguntas de las que quieran hacernos llegar o algún comentario. Muchas gracias. Les voy colocando también para que tengan, por si quieren hacernos llegar alguna consulta o pedir información a nuestros mails, los están viendo ahí en la pantalla, tanto el mío como el de Gabriela, quedamos también a disposición. Y no sé, estamos acá con la parte de los técnicos viendo si hay alguna otra consulta o no, pero bueno, simplemente y a modo de comentario, remarcar, creemos que la verdad que es importante poder tener disponible en nuestro país una de las vacunas que nos ayuda a prevenir una enfermedad que es, por suerte, poco prevalente, pero bueno, como todos ustedes ya lo saben, con una alta morbimortalidad y que también aquellos que, por suerte, no llegan a malos desenlaces, sabemos que hasta un 20% de los que padecen esta enfermedad pueden quedar con secuelas, así que es muy bueno poder tener esta opción o una herramienta para poder prevenirla. Así que, acá, bueno... Acá hay una pregunta para ti, Gabriela. Pregunta si alguno de los niños vacunados en el Reino Unido presentó infección a meningococo. No, digamos, de hecho algunos chicos sí, porque si no hubiéramos tenido, digamos, un impacto del 100% de la vacuna y no fue así. Hubo algunos chicos que tuvieron la enfermedad, sí, claro. Hay datos muy interesantes, pero que todavía no están publicados de otros sitios, donde han visto que aún en chicos vacunados que no tuvieron formas graves de la enfermedad. Es decir, no presentaron una evolución como uno espera habitualmente con la enfermedad meningocócica por serogrupo B. Acá tenemos otra pregunta que dice... Antes de respondo la que venga, pero lo que les quería decir es que todo lo que yo dije, es decir, los datos de Reino Unido están publicados, los datos de Australia están publicados, ahora, como les decía, ya están datos publicados de Italia, así que cualquier cosa que necesiten se pueden comunicar les queda más cerquita con Yalma o cualquier cosa conmigo y podemos facilitarle esa información. La otra que yo no lo llego a ver, por eso no... En el caso de exantema por vacuna, ¿cuánto tiempo de latencia desde la dosis se ha evidenciado? La verdad que eso es variable, o sea, eritemas, o sea, lo más frecuente que comentó Yalma era el eritema en el sitio de la administración de la vacuna. Hemos visto también algunos casos, yo la verdad voy a decir de los casos que nos han reportado a nosotros,
hemos visto algún eritema distal al miembro en el cual se administró, sobre todo en los lactantes. ¿Sí? Uno veía en la región anterior lateral del muslo administrada la vacuna y quizá una zona un poquito más, digamos, a distancia del sitio de administración, el eritema. Eso es localmente. Y desde el punto de vista, lo que en algunos casos se han reportado, incluso ahora la posibilidad de rash, que se puede ver en los lactantes, se puede ver ahora en los chicos más grandes también, está descrito. En general, el tiempo de duración es corto, es alrededor de 48-72 horas. En general se resuelven, generalmente todos estos episodios, estos eventos sistémicos se resuelven en la semana. Así que con respecto a eso, sí, generalmente se resuelve en 48-72 horas. Puede ser un día más, un día menos. Generalmente lo que yo les decía, a nivel de los sitios locales, en general el eritema se resuelve rápidamente. Lo que puede ser que persista un poco más es la induración. A veces incluso está descrito en algún caso hasta que puede durar hasta 28 días. Generalmente no son induraciones, generalmente son pequeñas, pero puede ser que uno tenga alguna induración un poquito más prolongada. Bien. Bueno, ahora preguntan por el costo de la vacuna en Uruguay. Bueno, el costo de la vacuna en Uruguay puede variar según la institución donde uno la vaya a comprar, pero más o menos está rondando los 4.000 pesos, 4.200, dependiendo de la institución donde, como les digo, uno la vaya a comprar, cada dosis. Bueno, no sé, creo que no, si no hay más preguntas. Bueno, nos despedimos. Hay más preguntas. Bueno, qué bueno. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Se ha visto convulsiones como efecto adverso o solo en el contexto de fiebre? No, la verdad que no se ha visto un aumento de casos de convulsiones con respecto a la fiebre. Eso no se ha visto. Eso claramente no se ha visto. Es importante, muy buena la pregunta para remarcar este hecho, porque muchas veces la pregunta era, bueno, hay más fiebre, hay más riesgo de convulsiones, eso no se ha observado. Es muy interesante porque también Reino Unido tiene publicado los datos de seguridad de la vacuna y bueno, justamente estos elementos se remarcan con respecto a lo referente a las convulsiones, lo mismo con respecto a Kawasaki, etcétera, donde no ha habido un aumento de riesgo, que justamente los datos que tenemos de la vida real coinciden con los datos de la vacuna, del programa que se observó en el desarrollo clínico de la vacuna. Bueno, otra pregunta más. Dice, ¿niños inmunodeprimidos se puede administrar junto con la vacuna meningocócica conjugada? Bueno, son dos preguntas. Una con respecto a la vacuna meningocócica conjugada ACWY. Nosotros tenemos un estudio que se hizo con Menveo, con la vacuna MenACWY con CRM, y en realidad lo que se vio en niños sanos, que son los que se hizo un estudio que se hizo en 3 centros en Argentina y 4 centros en México, en donde se vio que el hecho de administrar las 2 vacunas no aumentaba la reactogenicidad y tampoco había interferencia en las dosis administradas. Así que ese es un buen dato y por eso nosotros tenemos en las coadministraciones que incluso mostró Yalma, una de las vacunas en la cual existen datos de coadministración es con la vacuna MenACWY con CRM. Y por otro lado, yo sé que ustedes tienen otra vacuna que no es con CRM, nosotros no tenemos datos con, por ejemplo, con la vacuna que ustedes tienen disponibles, que es la vacuna con toxoide diftérico. Si bien no es una contraindicación, en realidad siempre digamos, los datos que nosotros tenemos es con la vacuna ACWY. Con respecto a los inmunocomprometidos, existen datos en niños entre 2 y 17 años, se hizo un estudio donde se estudiaron niños con asplenia funcional orgánica y niños con déficit de complemento comparados con un grupo control.
Y lo que se observó, que en general los niños asplénicos se comportaban en forma muy semejante a los niños que a los casos controles, y sí se observó una menor respuesta en los niños con déficit de complemento y fundamentalmente el grupo que había recibido eculizumab. No hay una recomendación diferente en que uno tenga que dar más dosis, al menos por ahora, porque tampoco uno sabe si estos niños se podrían beneficiar con dosis adicionales. Entonces, la pregunta es, ¿podemos en un niño inmunocomprometido administrarlas? Vuelvo a decir, tenemos datos en este grupo de inmunocomprometidos, donde tenemos datos y sabemos cuál es la respuesta, y tenemos datos de coadministración con la vacuna Menveo en el caso de justamente estudiados en población sana. En realidad, la conclusión es que no habría problema de coadministrarla, y vuelvo a decir que la experiencia que tenemos es con Menveo. Bueno, acá hay otra pregunta más. Si existe protección cruzada. Bueno, protección cruzada entiendo que deben querer preguntar con otros serogrupos. Ustedes saben que sí, existe, cuando hablamos de protección cruzada, hablamos de reactividad cruzada, porque también uno quiere diferenciarlo de lo que es protección cruzada. Hay muchos datos de reactividad cruzada, datos que ahora se han aceptado para publicación, de María Gracia Pizza, donde se muestran y se han presentado en ESPI del año pasado, en 2019, donde se muestra la reactividad cruzada de VEC0 con cepas de diferentes serogrupos, para W, para C y para Y. Es decir, que uno sabe que la vacuna, y de hecho esto lo dice el prospecto, puede tener reactividad cruzada con otros serogrupos. Y ahora ya está publicado también los datos de Reino Unido, en los cuales ellos muestran no solo reactividad cruzada, que ellos ya habían evaluado, la reactividad cruzada con los serogrupos W que ellos tienen, que es el complejo clonal ST11, es el mismo meningococo W que tienen en Chile, y ellos han mostrado que han mostrado protección. Es la primera vez que se demuestra protección cruzada con la vacuna, porque ustedes saben que Reino Unido, cuando introduce VEC0, ellos tenían además un aumento de número de casos de W, fundamentalmente, sobre todo la población más involucrada eran los adolescentes, pero también habían casos en lactantes. Entonces ellos introdujeron la estrategia de vacunar con VEC0 en el lactante, y ellos incluyeron la vacuna ACWY en el adolescente. Entonces lo que se vio es que si bien se observó efecto indirecto, rebaño en el lactante, pero se observó un 69% más de disminución en el número de casos, y por ello ellos dicen que es la primera vez que se demuestra la protección directa de la vacuna, en este caso en los lactantes vacunados con VEC0, en el Programa Nacional de Inmunizaciones de Reino Unido. Eso ya está publicado. Así que sí, la respuesta es sí, hay reactividad cruzada, y ahora tenemos la primera información de protección cruzada. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay más preguntas. Así que bueno, agradecerles. Gracias, Gabriela, por vos también estar ahí del otro lado. Y bueno, para nosotros fue un placer haber estado acá en este nuevo formato. Esperamos que todos lo hayan recibido bien y les haya sido de interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias por darme la posibilidad. Muchas gracias.